El techo blanco del hospital se movía en círculos lentos frente a los ojos de Marisol. Intentó mover las piernas, pero no respondieron. Un dolor sordo recorría su espalda, mientras las voces distantes de médicos y enfermeras se mezclaban con el pitido constante de las máquinas. Hacía apenas 3 horas, estaba parada sobre una escalera metálica en la fábrica textil donde trabajaba, alcanzando rollos de tela en el estante más alto. El supervisor le había gritado que se apurara, que los pedidos no esperaban. La escalera, oxidada y mal ensamblada, cedió bajo su peso. El último recuerdo claro era el sonido del metal quebrándose y la sensación de caer hacia el vacío. Ahora estaba aquí, en una cama de hospital público en Lima, a miles de kilómetros de su tierra natal en Oaxaca, sin poder sentir sus propias piernas. El médico entró con una carpeta bajo el brazo y rostro serio. Le explicó con voz profesional pero distante que había sufrido fracturas en 2 vértebras lumbares. La cirugía había sido exitosa, pero necesitaría meses de reposo absoluto y fisioterapia intensiva antes de poder caminar nuevamente. Marisol escuchaba las palabras como si vinieran de muy lejos. Su mente estaba con Lupita, su hija de 8 años que había dejado con doña Estela, la vecina del piso de abajo. ¿Quién cuidaría de ella ahora? ¿Quién pagaría el aluguel del cuarto diminuto donde vivían en Villa El Salvador? ¿Quién compraría la comida, los cuadernos para la escuela, las medicinas cuando Lupita se enfermaba? El médico seguía hablando sobre procedimientos y tiempos de recuperación, pero Marisol ya no escuchaba. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla mientras miraba fijamente el techo blanco que ahora ya no se movía, solo permanecía allí, indiferente como el resto del mundo. 3 días después, cuando finalmente pudo hablar con la administración de la fábrica por teléfono, la respuesta fue fría y calculada. Y el dueño, el señor Gutiérrez, alegó que el accidente había sido culpa de ella por no tener cuidado. Dijo que la escalera estaba en perfectas condiciones y que no había testigos que comprobaran lo contrario. Las 2 compañeras que habían visto todo permanecieron en silencio por miedo a perder sus propios empleos. No habría indemnización, no habría pago por los días perdidos, no habría siquiera una disculpa. Marisol colgó el teléfono prestado de la enfermera y sintió cómo el mundo se cerraba a su alrededor. Era una mujer mexicana en tierra extranjera, sin papeles formales de trabajo, sin familia cercana, sin ahorros, y ahora sin la capacidad de moverse. Pero lo que Marisol no sabía en ese momento era que este accidente, que parecía ser el final de todo, sería apenas el comienzo de una transformación que no solo cambiaría su vida, sino la de decenas de mujeres en Villa El Salvador, porque a veces, cuando caemos al fondo más oscuro, es ahí donde finalmente encontramos la fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y a veces, esa fuerza no viene de dentro, sino de las manos de otras mujeres que ya caminaron por ese mismo abismo y saben exactamente cómo ayudarte a salir. Esta es la historia de cómo una caída cambió el destino de una comunidad entera. Quédate para descubrir cómo Marisol pasó de estar completamente sola y quebrada a convertirse en la voz de las que no tenían voz, y cómo un simple grupo de costureiras se transformó en una red imparable de mujeres que decidieron reescribir sus propias historias. 3 años antes, Marisol había llegado a Lima con apenas una mochila gastada, $200 escondidos en el forro de su chamarra y Lupita dormida en sus brazos. La niña tenía apenas 5 años y no entendía por qué habían dejado la casa de la abuela en Oaxaca en mitad de la noche. Marisol tampoco podía explicarle que el hombre con quien había vivido durante 6 años, el padre de Lupita, se había vuelto cada vez más violento con el alcohol. No podía decirle a una niña tan pequeña sobre las noches de terror, sobre los moretones que ocultaba bajo blusas de manga larga incluso en el calor sofocante del verano mexicano, sobre la vez que él había amenazado con lastimar a Lupita si Marisol lo abandonaba. Así que simplemente le dijo que iban a una aventura, a conocer un país nuevo donde todo sería mejor. Lupita, con la inocencia de la infancia, sonrió dormida y se acurrucó más cerca de su madre durante las 36 horas de viaje en autobús que las llevó hasta la frontera con Guatemala, luego por Centroamérica y finalmente hasta Perú. Lima la recibió con una mezcla de indiferencia y hostilidad que Marisol no esperaba. Había escuchado historias de otros migrantes sobre las oportunidades en Perú, sobre cómo la economía crecía y había trabajo para quien quisiera esforzarse, pero la realidad era mucho más dura que las historias optimistas.
Los primeros 2 meses durmió con Lupita en albergues temporales para migrantes, donde compartían literas con otras familias en situaciones similares. El dinero se acababa rápidamente entre comida barata y pasajes de autobús para buscar empleo. Tocó puertas en restaurantes, tiendas, mercados, oficinas de limpieza. En algunos lugares le decían que no contrataban extranjeros, en otros, que necesitaba papeles que ella no tenía. En los pocos donde le ofrecieron trabajo, el salario era tan bajo que apenas alcanzaría para comer, mucho menos para pagar un cuarto donde vivir. Fue en el tercer mes cuando finalmente consiguió empleo en una fábrica textil, ubicada en un galpón industrial en Villa El Salvador, en el sur de Lima. El dueño, el señor Gutiérrez, era un hombre de unos 50 años con bigote fino y mirada calculadora. Le ofreció un trabajo en la línea de producción por un salario apenas superior al mínimo, sin contrato formal, sin beneficios, sin preguntas sobre su situación migratoria. Marisol aceptó de inmediato. No estaba en posición de negociar. El trabajo consistía en doblar y empacar prendas de vestir durante 10 horas diarias, 6 días a la semana. El galpón era caluroso y mal ventilado, con apenas 2 baños para las 43 mujeres que trabajaban allí. El supervisor, un hombre joven llamado Carlos, tenía la costumbre de hacer comentarios sobre el acento mexicano de Marisol, imitándola frente a las otras trabajadoras, preguntándole si en México también sabían coser o solo sabían cruzar fronteras. Marisol apretaba los dientes y seguía trabajando. Necesitaba ese empleo más de lo que necesitaba su dignidad. Con el primer sueldo, Marisol alquiló un cuarto pequeño en un edificio de 3 pisos en Villa El Salvador. El cuarto medía aproximadamente 3 metros por 4 metros. Tenía una ventana pequeña que daba a un patio interno, paredes de ladrillo sin pintar y un baño compartido al final del pasillo. El colchón delgado que compraron de segunda mano ocupaba casi todo el espacio. Instaló una cocinilla eléctrica de 2 hornillas sobre una mesa de plástico y colgó una cortina vieja para separar el área donde dormían del resto del cuarto. No era mucho, pero era suyo. Lupita comenzó a ir a la escuela pública del barrio, y Marisol estableció una rutina estricta: despertarse a las 5 de la mañana, preparar desayuno y almuerzo para ambas, llevar a Lupita a la escuela, trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, recoger a la niña que quedaba con doña Estela, la vecina del piso de abajo, hacer la cena, ayudar con las tareas, y caer exhausta en el colchón alrededor de las 11 de la noche. Los fines de semana lavaba ropa a mano, limpiaba el cuarto, compraba provisiones en el mercado local donde los precios eran más accesibles. Durante esos primeros meses en Villa El Salvador, Marisol apenas interactuaba con los vecinos más allá de saludos cordiales en el pasillo. Había notado que varias mujeres en el edificio trabajaban desde casa, sentadas en la entrada de sus cuartos con máquinas de coser antiguas, conversando entre ellas mientras trabajaban en prendas de vestir. A veces las escuchaba reír, compartir historias, ofrecerse ayuda mutua. Pero Marisol mantenía distancia. Parte de ella tenía miedo de confiar nuevamente después de todo lo que había pasado. Otra parte simplemente estaba demasiado cansada para socializar. Además, había aprendido en México que mostrar vulnerabilidad era peligroso, que pedir ayuda era admitir debilidad y que la debilidad atraía más problemas. Así que seguía su rutina solitaria, convencida de que si trabajaba lo suficientemente duro, si ahorraba cada centavo posible, eventualmente las cosas mejorarían. Tenía que creer eso. Era la única esperanza que la mantenía despierta durante esas largas jornadas en la fábrica, soportando el calor, los comentarios hirientes, el dolor constante en la espalda por estar de pie todo el día. Tenía que creer que estaba construyendo un futuro mejor para Lupita, incluso si ese futuro parecía terriblemente lejano. El día del accidente comenzó como cualquier otro martes de marzo. Marisol se despertó antes del amanecer. Preparó avena con plátano para el desayuno y empacó arroz con pollo del día anterior para el almuerzo de ambas. Lupita se quejó de que no quería ir a la escuela porque tenía examen de matemáticas, pero Marisol fue firme. La educación era lo único que podía garantizar un futuro diferente para su hija. Caminaron juntas por las calles aún oscuras de Villa El Salvador hasta la escuela, donde Marisol besó la frente de Lupita y la vio entrar por el portón azul desgastado. Luego caminó 20 minutos más hasta el galpón industrial donde estaba la fábrica, llegando 5 minutos antes de las 7,
como siempre. Carlos, el supervisor, ya estaba allí con su tablilla y su expresión de permanente desaprobación, marcando quién llegaba puntual y quién se retrasaba aunque fuera por segundos. La mañana transcurrió con normalidad tediosa. Marisol ocupó su lugar habitual en la línea de empaque, doblando camisetas de algodón que serían enviadas a tiendas de ropa en el centro de Lima. Sus manos se movían en piloto automático. Tomar la prenda, doblarla en 3 partes, colocarla en la bolsa plástica, cerrar con cinta adhesiva, poner en la caja. Repetir, una y otra vez. A su alrededor, las otras mujeres trabajaban en silencio o conversaban en voz baja sobre sus propias vidas. Hijos enfermos, esposos ausentes, cuentas sin pagar. Durante el breve descanso de las 10, Marisol comió su pan con queso sentada en el patio trasero del galpón, observando las palomas que peleaban por migajas. Una compañera llamada Teresa se acercó y le ofreció un poco de limonada de su termo, pero Marisol declinó amablemente. No quería deber favores a nadie. Fue después del almuerzo, alrededor de las 2 de la tarde, cuando Carlos se acercó a Marisol con una orden específica. Necesitaban rolos de tela blanca que estaban almacenados en los estantes altos del depósito, a aproximadamente 4 metros de altura. Normalmente, esa tarea la realizaba uno de los hombres que trabajaba en el área de carga, pero ese día había faltado. Carlos le dijo a Marisol que subiera por ellos, que no tenía todo el día para esperar. Marisol miró la escalera metálica apoyada contra los estantes. Era vieja, con la pintura descascarada y algunas soldaduras visiblemente oxidadas. Le dijo a Carlos que no se veía segura, que tal vez sería mejor esperar a que llegara alguien más capacitado. Carlos elevó la voz lo suficiente para que otras trabajadoras escucharan, diciendo que si no quería hacer su trabajo podía irse de vuelta a México, que allí había muchas peruanas que sí querían trabajar. Marisol sintió cómo la sangre le subía al rostro. Las otras mujeres miraban hacia abajo, fingiendo estar concentradas en sus tareas. Nadie iba a defenderla. Nadie podía darse el lujo de defender a nadie. Marisol se acercó a la escalera y la examinó más de cerca. Tenía 8 escalones hasta llegar a la altura donde estaban los rolos de tela. Colocó el pie en el primer escalón y presionó su peso gradualmente. Parecía sostener. Subió al segundo, luego al tercero. La escalera se tambaleaba ligeramente, pero se mantenía en su lugar. Al llegar al 5.º escalón, ya estaba a más de 2,5 metros del suelo. Extendió el brazo para alcanzar el rolo de tela blanca. Estaba demasiado lejos. Necesitaba subir 2 escalones más. En el 7.º escalón, escuchó un crujido metálico. Se detuvo, con el corazón acelerado. Carlos gritó desde abajo que se apurara. Marisol respiró profundo y subió al 8.º escalón. Alcanzó el rolo de tela y comenzó a jalarlo hacia ella. Era más pesado de lo que esperaba. Necesitaba ambas manos. Por un segundo, soltó el agarre de la escalera para usar ambas manos en la tela. Fue en ese momento cuando escuchó el sonido del metal quebrándose. Todo sucedió en fracciones de segundo que se sintieron como eternidad. El escalón bajo sus pies se soltó completamente de la estructura. Marisol intentó agarrarse de los estantes, pero sus dedos solo rozaron el metal frío. La gravedad la jaló hacia abajo con fuerza brutal. Su espalda golpeó contra el borde de una caja de madera apilada en el suelo, y luego su cuerpo completo impactó contra el piso de concreto. El dolor fue inmediato y absoluto, como si todos los huesos de su espalda se hubieran convertido en vidrio roto. No podía respirar, no podía gritar, solo podía yacer allí, mirando el techo alto del galpón, escuchando los gritos alarmados de las otras trabajadoras. Teresa fue la primera en arrodillarse junto a ella, diciéndole que no se moviera, que ya llamaban a la ambulancia. Marisol intentó mover las piernas, pero no respondieron. Intentó otra vez. Nada. El pánico comenzó a trepar por su garganta. Quiso preguntar por sus piernas, pero no le salía la voz. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el rostro pálido de Carlos mirándola desde arriba, y detrás de él, el agujero en la escalera donde había estado parado apenas segundos antes. Marisol pasó 12 días en el Hospital Público de Villa María del Triunfo. La cirugía para estabilizar las fracturas en su columna lumbar había durado 6 horas. El cirujano, un hombre mayor con lentes gruesos y manos firmes, le explicó con paciencia clínica que había tenido suerte de no quedar paralizada permanentemente. Las vértebras lumbares segunda y tercera habían sufrido fracturas por compresión, pero la médula espinal no había sido severamente dañada. Sin embargo,
Necesitaría reposo absoluto durante al menos 3 meses, seguido de fisioterapia intensiva por otros 3 a 6 meses, antes de poder caminar sin asistencia. Le entregaron una silla de ruedas prestada del hospital y una lista de medicamentos que debería tomar para el dolor y la inflamación. Cuando Marisol preguntó sobre los costos, la trabajadora social le informó que el tratamiento en el hospital público era gratuito, pero los medicamentos y la fisioterapia tendrían que pagarlos ella misma. El costo estimado era de aproximadamente 800 soles mensuales, casi el equivalente a su salario completo en la fábrica, un salario que ya no recibiría. Doña Estela, la vecina que había cuidado de Lupita durante esos 12 días, ayudó a Marisol a subir las escaleras hasta su cuarto en el 3er piso. Fue un proceso humillante y doloroso. 2 vecinos tuvieron que cargar la silla de ruedas con Marisol sentada en ella, escalón por escalón, mientras ella se aferraba a los reposabrazos con nudillos blancos, cada movimiento enviando oleadas de dolor a través de su espalda. Lupita esperaba en la puerta del cuarto, con los ojos rojos de tanto llorar. Se lanzó a los brazos de su madre en cuanto la silla cruzó el umbral. Marisol la abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas de la niña empapar su blusa. Le susurró que todo estaría bien, que mamá se recuperaría pronto, que no tenía que preocuparse. Pero mientras decía esas palabras, Marisol miraba el cuarto pequeño que ahora se había convertido en su prisión, el colchón en el suelo, la cocinilla eléctrica, el baño compartido al final del pasillo al que ahora no podría llegar sin ayuda. ¿Cómo iba a cuidar de Lupita así? ¿Cómo iba a cocinar, limpiar, bañarse, ir al baño? ¿Cómo iba a pagar el alquiler del próximo mes que vencía en 18 días? Las primeras semanas fueron un descenso progresivo hacia un tipo de desesperación que Marisol nunca había experimentado antes. Doña Estela continuó ayudando con Lupita, llevándola a la escuela por las mañanas y trayéndola de vuelta por las tardes. Pero la mujer tenía sus propios problemas, sus propios hijos que cuidar, y Marisol podía ver en sus ojos la preocupación creciente. Una tarde, doña Estela mencionó con cuidado que tal vez Marisol debería contactar a servicios sociales, que había programas para madres en situación vulnerable. Lo que no dijo, pero Marisol entendió perfectamente, era que si no podía cuidar de Lupita, el gobierno podría llevársela a un hogar temporal. Esa noche, después de que Lupita se durmió, Marisol lloró en silencio sobre la almohada, mordiendo la tela para no hacer ruido. El dinero que había ahorrado durante 3 años se estaba acabando rápidamente entre medicamentos, comida y alquiler. Le quedaban tal vez 2 meses antes de que todo se derrumbara completamente. Fue en ese periodo cuando comenzaron las crisis de pánico. La primera sucedió a las 3 de la madrugada, 2 semanas después de volver del hospital. Marisol se despertó con el corazón latiendo tan rápido que pensó que estaba teniendo un infarto. No podía respirar adecuadamente, como si alguien estuviera sentado sobre su pecho. Las paredes del cuarto pequeño parecían cerrarse sobre ella. Sudaba copiosamente a pesar de que la noche era fresca. Sus manos temblaban incontrolablemente. En su mente, imágenes terribles se sucedían una tras otra. Lupita siendo llevada por trabajadores sociales, ella misma viviendo en la calle, incapaz de caminar, mendigando, volviendo a México solo para encontrar al padre de Lupita esperando para cumplir sus amenazas. La crisis duró aproximadamente 20 minutos que se sintieron como horas. Cuando finalmente pasó, Marisol estaba exhausta, empapada en sudor, temblando. Lupita seguía dormida a su lado, ajena al terror de su madre. Marisol no le contó a nadie sobre esa primera crisis, ni sobre la segunda que vino 3 noches después, ni sobre la tercera, la cuarta, la quinta. El aislamiento se volvió su nueva normalidad. Marisol dejó de responder cuando las otras vecinas del edificio preguntaban cómo estaba. Dejó de abrir la puerta cuando alguien tocaba, a menos que fuera doña Estela con Lupita. Pasaba los días sentada en la silla de ruedas junto a la ventana pequeña, mirando el patio interno donde otras mujeres colgaban ropa, conversaban, reían. Se sentía invisible, como un fantasma observando una vida que ya no le pertenecía. La vergüenza era una presencia constante y pesada. Vergüenza por no poder proveer para su hija. Vergüenza por necesitar ayuda. Vergüenza por haber sido tan tonta de subir esa escalera. Vergüenza por ser extranjera, por ser mujer, por ser pobre, por existir. Algunas noches, cuando el dolor físico en su espalda se mezclaba con el dolor emocional en su pecho, Marisol se preguntaba si hubiera sido mejor no sobrevivir a la caída.
pero entonces miraba a Lupita durmiendo a su lado, con su carita serena y sus pequeñas manos aferradas al brazo de su madre, y sabía que no podía rendirse. No podía, pero tampoco sabía cómo seguir adelante. Estaba atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación, sin saber hacia qué lado se inclinaría finalmente la balanza. Fue un sábado por la tarde, exactamente 5 semanas después del accidente, cuando alguien tocó a la puerta con un ritmo suave pero insistente. Marisol, sentada en su silla de ruedas mirando por la ventana como había hecho durante horas, consideró no abrir. Pero quien estaba del otro lado tocó nuevamente, esta vez llamándola por su nombre con una voz femenina que no reconoció de inmediato. Con esfuerzo, maniobró la silla hasta la puerta y la abrió apenas una rendija. Del otro lado estaba Rosa, una mujer que Marisol había visto muchas veces en el pasillo del primer piso, siempre sentada afuera de su cuarto con una máquina de coser antigua, trabajando en prendas mientras conversaba con otras vecinas. Rosa tenía aproximadamente 60 años, cabello gris recogido en un moño simple, rostro marcado por arrugas que hablaban tanto de risas como de preocupaciones, y ojos oscuros que brillaban con una calidez que Marisol no había visto en mucho tiempo. En sus manos sostenía una olla cubierta con un paño limpio. Le sonrió a Marisol como si fueran viejas amigas y dijo simplemente que había preparado sopa de pollo y pensó en compartir un poco. Marisol intentó declinar educadamente, diciendo que no quería molestar, que estaba bien, que no necesitaba nada. Pero Rosa ya había empujado suavemente la puerta y entrado al cuarto, mirando alrededor con ojos evaluativos pero sin juicio. Colocó la olla sobre la cocinilla eléctrica y comenzó a servir en los 2 únicos platos que Marisol tenía. Habló mientras lo hacía, con voz tranquila y constante, contándole a Marisol que había escuchado sobre el accidente, que sabía lo difícil que debía ser, que ella misma había pasado por tiempos difíciles años atrás. No hizo preguntas invasivas, no ofreció lástima. Simplemente colocó un plato de sopa humeante en las manos de Marisol y se sentó en el borde del colchón con su propio plato. Comieron en un silencio cómodo interrumpido solo por los comentarios ocasionales de Rosa sobre el clima, sobre cómo el barrio había cambiado en los últimos años, sobre cómo su nieto de 6 años estaba aprendiendo a leer. Era conversación ligera, sin peso, sin expectativas. Y por primera vez en semanas, Marisol sintió algo parecido a la normalidad. Cuando terminaron de comer, Rosa lavó los platos en el balde de agua que Marisol mantenía en el cuarto para esos propósitos. Luego se sentó nuevamente y miró directamente a Marisol con una expresión seria pero gentil. Le dijo que sabía que probablemente tenía orgullo, que entendía la necesidad de mantenerse fuerte y no mostrar debilidad, pero que la verdadera fortaleza, la que había aprendido después de 60 años de vida, no estaba en hacer todo sola, sino en saber cuándo aceptar ayuda. Le contó brevemente su propia historia. Había llegado a Lima desde Ayacucho en los años 80, huyendo de la violencia que desgarraba su región. Había perdido a su esposo en un ataque cuando su hijo menor tenía solo 2 años. Se había encontrado sola, sin dinero, sin educación formal, con 3 niños que alimentar. Había pensado en rendirse muchas veces. Pero un grupo de mujeres en Villa El Salvador la habían acogido, le habían enseñado a coser, le habían prestado dinero sin intereses para comprar su primera máquina, habían cuidado de sus hijos cuando ella trabajaba. Ahora, 35 años después, era su turno de extender esa misma mano. Rosa no esperó a que Marisol aceptara o rechazara su ayuda. Simplemente comenzó a venir todos los días. A veces traía comida, otras veces traía compañía y conversación. Un día llegó con 3 mujeres más, Carmen, Beatriz y Dolores. Carmen tenía alrededor de 40 años. Era peruana de Cusco. Había escapado de un matrimonio violento 12 años atrás, y ahora mantenía a sus 4 hijos con su trabajo de costura. Beatriz tenía 35, era de Lima, pero había crecido en extrema pobreza. Había aprendido a coser de su abuela, y ahora hacía arreglos de ropa para boutiques pequeñas del centro. Dolores tenía 52, era de Arequipa, había perdido su negocio pequeño durante una crisis económica años atrás y había reconstruido su vida desde cero con una máquina de coser y mucha determinación. Las 4 mujeres se presentaron, se sentaron en el piso del cuarto de Marisol
formando un círculo, y comenzaron a hablar sobre sus vidas con una honestidad brutal y hermosa que dejó a Marisol sin palabras. Durante esas conversaciones, que se volvieron rituales de 3 veces por semana, Marisol aprendió sobre la red invisible de solidaridad femenina que existía en Villa El Salvador. Aprendió que estas mujeres se prestaban dinero entre ellas sin contratos ni intereses cuando alguien enfrentaba emergencias, que cuidaban de los hijos de las otras cuando era necesario, que compartían contactos de clientes, técnicas de costura, trucos para hacer rendir el dinero, que se consolaban mutuamente durante las crisis y celebraban juntas los pequeños triunfos. Aprendió que no estaba sola en su sufrimiento, que cada una de ellas cargaba cicatrices visibles e invisibles, y que esas cicatrices no las hacían débiles, sino increíblemente fuertes. Una tarde, después de que Rosa le contara cómo había sobrevivido los primeros años en Lima comiendo una sola vez al día para que sus hijos pudieran comer 2 veces, Marisol finalmente se quebró. Lloró abiertamente por primera vez frente a otras personas. Lloró por todo lo que había perdido y todo lo que temía perder todavía. Y las 4 mujeres la abrazaron, dejándola llorar sin intentar detenerla, sin decirle que todo estaría bien, solo sosteniéndola mientras el dolor finalmente encontraba salida. Cuando las lágrimas se secaron, Marisol se sintió más ligera de lo que se había sentido en meses, y por primera vez desde el accidente, sintió algo parecido a la esperanza. La máquina de coser que Rosa trajo a su cuarto una tarde de abril era una Singer antigua, probablemente de los años 60, con la pintura negra descascarada en varios lugares y el pedal un poco oxidado, pero funcionaba perfectamente. Rosa la colocó sobre la mesa de plástico, después de mover la cocinilla eléctrica a un costado, y le dijo a Marisol que había llegado el momento de aprender algo nuevo. Durante los últimos 2 meses de recuperación, el cuerpo de Marisol había comenzado a sanar lentamente. Podía sentir sus piernas nuevamente, aunque moverlas todavía causaba dolor. El médico en su última visita de control había dicho que estaba progresando bien, que tal vez en otros 2 o 3 meses podría comenzar a usar muletas para distancias cortas. Pero mientras su cuerpo mejoraba, sus finanzas empeoraban. Los ahorros se habían agotado completamente. El alquiler del último mes lo había pagado gracias a un préstamo sin intereses que Rosa y las otras mujeres habían juntado entre ellas. Necesitaba encontrar una manera de generar algún ingreso, incluso si era desde su silla de ruedas. Rosa comenzó las lecciones de costura con paciencia infinita. Primero le enseñó las partes de la máquina: la aguja, el prensatelas, la bobina, el devanador, las tensiones del hilo. Le mostró cómo enhebrar correctamente, cómo ajustar la longitud de la puntada, cómo controlar la velocidad con el pedal. Los primeros días fueron frustrantes. Marisol rompía hilos constantemente. Las puntadas salían torcidas. Las telas se arrugaban bajo la aguja. Pero Rosa permanecía sentada a su lado, deshaciendo pacientemente las costuras malas y mostrándole cómo hacerlo correctamente una y otra vez. Le explicó que ella misma había tardado meses en dominar la máquina cuando aprendió, que la frustración era parte normal del proceso. Marisol practicaba durante horas cada día mientras Lupita estaba en la escuela, cosiendo líneas rectas en pedazos de tela vieja que Rosa le traía, luego curvas, luego esquinas, hasta que sus manos comenzaron a desarrollar memoria muscular y los movimientos se volvieron más naturales. Fue después de 3 semanas de práctica constante cuando Rosa le trajo el primer trabajo real. Dobladillos simples en 20 pantalones de una tienda pequeña del centro. Era trabajo básico pero pagado, 5 soles por pantalón, 100 soles en total si los terminaba en una semana. Marisol trabajó con concentración obsesiva, midiendo cada dobladillo para que quedara exactamente a la misma altura, asegurándose de que las puntadas fueran rectas y firmes. Le tomó 6 días completar los 20 pantalones. Cuando Rosa los revisó, sonrió ampliamente y le dijo que había hecho un trabajo excelente, que la clienta definitivamente querría más. Esos 100 soles fueron los primeros que Marisol ganaba desde el accidente. Los sostuvo en sus manos durante largo rato, sintiendo el peso del papel, sabiendo que representaban algo más que dinero. Representaban autonomía, dignidad, la posibilidad de no ser una carga para otros. Esa noche llevó a Lupita a comprar helado en una tienda del barrio, un lujo que no se habían permitido en meses. La sonrisa en el rostro de su hija valió más que todo el dinero del mundo.
A medida que mejoraba en la costura básica, Rosa comenzó a enseñarle técnicas más avanzadas. Le mostró cómo hacer pinzas y pliegues, cómo coser cremalleras, cómo arreglar prendas dañadas de manera casi invisible. Pero fue cuando Rosa le enseñó bordado a mano que algo se encendió en Marisol. Descubrió que tenía un talento natural para el trabajo detallado, para crear diseños florales y geométricos con hilos de colores sobre tela. Sus dedos, que en la fábrica solo habían servido para doblar y empacar ropa repetitivamente, ahora creaban pequeñas obras de arte. Rosa notó ese talento y comenzó a traerle trabajos específicos de customización, agregar bordados a blusas simples para hacerlas más especiales, decorar cuellos y puños de vestidos, crear parches bordados para chaquetas de mezclilla. Estos trabajos pagaban mejor que los dobladillos simples, y Marisol descubrió que realmente disfrutaba hacerlos. Por primera vez en su vida adulta, su trabajo no se sentía solo como supervivencia, sino como algo que tenía significado propio. Durante esas tardes de costura, mientras sus manos trabajaban en las telas, las 5 mujeres compartían sus historias más profundas. Carmen habló sobre la noche que finalmente reunió el coraje para tomar a sus hijos y huir de su esposo, que la había golpeado durante 7 años. Habló sobre cómo había dormido en un parque durante 3 noches, aterrorizada de que él las encontrara, hasta que una trabajadora social la conectó con un refugio temporal. Beatriz contó sobre crecer con una madre alcohólica que gastaba todo el dinero en licor, cómo ella y sus hermanos a veces pasaban días enteros sin comer, cómo había jurado que sus propios hijos nunca conocerían ese tipo de hambre. Dolores compartió sobre el día que su pequeño negocio de venta de ropa quebró después de que un proveedor la estafara, cómo había perdido todos sus ahorros, cómo había considerado seriamente terminar con su vida porque no veía salida. Cada historia era diferente en sus detalles, pero similar en su esencia. Mujeres que habían sido golpeadas por la vida una y otra vez, pero que se habían levantado cada vez, a veces solas, a veces con ayuda de otras mujeres que entendían exactamente lo que significaba estar en el fondo. Marisol también comenzó a compartir su propia historia con más detalle. Les habló sobre su infancia en Oaxaca, sobre su madre que murió cuando ella tenía 12 años, sobre cómo su padre se volvió distante y frío después de esa pérdida. Les contó sobre cómo conoció al padre de Lupita cuando tenía 18 años, cómo al principio parecía amable y protector, cómo los golpes comenzaron después del primer año, siempre seguidos de disculpas y promesas de cambio que nunca se materializaban. Habló sobre las noches de terror, sobre esconder los moretones, sobre el miedo constante que se había convertido en su nueva normalidad. Y habló sobre la noche que finalmente huyó, cuando él amenazó a Lupita por primera vez, cuando Marisol supo que si no se iban en ese momento, tal vez nunca tendrían otra oportunidad. Al terminar su relato, las 5 mujeres permanecieron en silencio durante largo rato, ese tipo de silencio cargado de comprensión compartida que no necesita palabras. Rosa finalmente dijo algo que cambiaría la perspectiva de Marisol para siempre, que las cicatrices que todas llevaban no eran signos de debilidad, sino medallas de supervivencia, prueba de que habían enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer y habían elegido seguir viviendo de todas formas, y que juntas, esas cicatrices individuales, formaban un mapa colectivo de resistencia que ninguna de ellas podría haber trazado sola. 6 meses después del accidente, en un día de septiembre donde el cielo de Lima estaba inusualmente despejado, Marisol logró dar sus primeros pasos con muletas. El fisioterapeuta del centro de salud comunitario, un hombre joven llamado Andrés que ofrecía sesiones gratuitas los fines de semana, había trabajado con ella durante los últimos 2 meses. Los ejercicios habían sido dolorosos y frustrantes. Fortalecer músculos que se habían atrofiado, reaprender movimientos que antes eran automáticos, luchar contra el miedo psicológico de poner peso sobre sus piernas. Pero finalmente, con las muletas apoyadas firmemente bajo sus brazos, y Andrés sosteniéndola por un lado mientras Rosa la sostenía por el otro, Marisol dio un paso, luego otro, luego 5 más, antes de tener que sentarse por el dolor y el agotamiento. Lupita, que había estado observando con los ojos muy abiertos, comenzó a aplaudir y gritar que su mamá estaba caminando. Marisol lloró de alivio y alegría. Sabía que todavía faltaba mucho camino por recorrer, pero al menos ahora había esperanza concreta de recuperación completa. Con la capacidad de moverse aunque fuera limitadamente, el mundo de Marisol se expandió nuevamente.
Podía bajar las escaleras con ayuda y sentarse en el patio del edificio donde las otras costureras trabajaban. Podía ir al mercado local, aunque fuera despacio y con descansos frecuentes. Podía llevar a Lupita a la escuela algunas mañanas, aunque doña Estela todavía la recogía por las tardes. Y más importante, podía ver con sus propios ojos la realidad de las mujeres en Villa El Salvador. Observaba a las costureras trabajando desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, sus dedos moviéndose rápidamente sobre telas, sus máquinas zumbando constantemente. Escuchaba sus conversaciones sobre clientes que no pagaban a tiempo, sobre tiendas que les exigían precios cada vez más bajos, sobre la imposibilidad de ahorrar cuando cada centavo ganado tenía que gastarse inmediatamente en comida, alquiler, educación, salud. Veía el talento increíble que estas mujeres tenían, veía la calidad de su trabajo, y no entendía por qué seguían viviendo en la pobreza, a pesar de trabajar tantas horas. Una tarde, mientras Marisol bordaba flores en el cuello de una blusa sentada junto a Rosa en el patio, una mujer joven llamada Patricia llegó con lágrimas en los ojos. Acababa de perder un cliente importante, que le había prometido trabajo regular, porque no había podido entregar a tiempo. La razón era simple. Su máquina de coser se había descompuesto y no tenía dinero para repararla. Había intentado pedir prestado de vecinos, pero todos estaban igual de ajustados financieramente. Sin máquina no podía trabajar. Sin trabajo no podía ganar dinero. Sin dinero no podía reparar la máquina. Era un círculo vicioso del que no veía escape. Rosa y las otras mujeres juntaron algo de dinero entre ellas para ayudar a Patricia, pero Marisol notó que era apenas suficiente para una reparación temporal, y se preguntó cuántas otras mujeres enfrentaban problemas similares, cuánto talento y potencial se desperdiciaba simplemente porque no había acceso a capital inicial para invertir en herramientas, en materiales, en educación. Esa noche, Marisol no pudo dormir. Su mente trabajaba en el problema, dándole vueltas desde diferentes ángulos. Recordó algo que había leído años atrás en una revista en la sala de espera de un consultorio médico en México. Un artículo sobre microcrédito en Bangladesh, sobre un hombre llamado Muhammad Yunus, que había creado un banco para prestar pequeñas cantidades de dinero a mujeres pobres, sin requerir garantías tradicionales. La idea era simple, pero revolucionaria. Con solo un poco de capital inicial, las personas podían comenzar pequeños negocios que les permitirían salir de la pobreza gradualmente. El artículo mencionaba que las mujeres eran mejores pagadoras que los hombres, que tendían a invertir sus ganancias en sus familias y comunidades, creando círculos virtuosos de prosperidad. Se levantó de la cama cuidadosamente para no despertar a Lupita, y se sentó junto a la ventana con un cuaderno viejo y un lápiz. Comenzó a escribir números y hacer cálculos básicos. Si 30 mujeres contribuyeran con 10 soles cada una mensualmente, crearían un fondo de 300 soles. Esa cantidad podría prestarse a una mujer diferente cada mes para comprar una máquina, materiales, hacer reparaciones importantes, invertir en expandir su negocio. La mujer que recibía el préstamo lo devolvería en cuotas pequeñas durante los siguientes 6 a 12 meses, permitiendo que el fondo se mantuviera activo y que otras mujeres también pudieran beneficiarse. No habría intereses, solo solidaridad. No habría contratos legales complejos, solo compromiso mutuo basado en confianza. Y si alguien enfrentaba una emergencia real que le impedía pagar, las otras la apoyarían hasta que pudiera recuperarse. Marisol sabía que no era un sistema perfecto, que habría desafíos y problemas que resolver sobre la marcha. Pero también sabía que hacer algo imperfecto era mejor que no hacer nada en absoluto. Cuando el sol comenzó a salir sobre Villa El Salvador, pintando el cielo de naranja y rosado, Marisol tenía ante ella un plan básico para lo que sería el primer fondo rotativo de microcrédito gestionado completamente por mujeres del barrio. Convencer a otras mujeres de unirse a la idea fue más difícil de lo que Marisol había anticipado. Cuando presentó su plan a Rosa, Carmen, Beatriz y Dolores 2 días después, las reacciones fueron mixtas. Rosa se mostró inmediatamente entusiasta, diciendo que era exactamente el tipo de iniciativa que el barrio necesitaba. Carmen fue más cautelosa, preguntando qué pasaría si alguien tomaba el dinero y desaparecía, o si alguien no podía pagar y el fondo se agotaba. Beatriz estaba preocupada de que 10 soles mensuales fueran demasiado para mujeres que apenas sobrevivían mes a mes. Dolores simplemente preguntó quién administraría todo esto, quién llevaría las cuentas, quién decidiría quién recibía préstamos y cuándo.
Eran preguntas válidas y necesarias. Marisol pasó la siguiente semana trabajando en respuestas, consultando con Rosa, que tenía décadas de experiencia en organización comunitaria, investigando en la biblioteca pública sobre cooperativas y fondos rotativos, hablando con una trabajadora social del centro de salud que conocía programas similares en otros barrios de Lima. La primera reunión oficial del grupo se realizó un domingo por la tarde en el patio del edificio donde vivían. Marisol había invitado a todas las costureras que conocía, esperando tal vez 15 o 20 mujeres. Llegaron 32. Se sentaron en sillas prestadas, en bancos improvisados, algunas en el suelo sobre mantas. Había mujeres de 20 años hasta mujeres de 70. Peruanas de diferentes regiones, pero también 2 bolivianas, una ecuatoriana además de Marisol, que era mexicana, y una venezolana que había llegado recientemente. Todas compartían algo en común. Trabajaban con sus manos, luchaban por sobrevivir, y estaban cansadas de vivir al borde del precipicio económico. Marisol, de pie con sus muletas pero con voz firme, explicó su idea. Habló sobre cómo el accidente le había enseñado el valor del apoyo mutuo, sobre cómo ninguna de ellas podría salir adelante completamente sola, pero juntas podrían crear algo más fuerte que la suma de sus partes individuales. Describió el sistema de fondo rotativo, las contribuciones mensuales, los préstamos sin intereses, el compromiso basado en confianza más que en papeles legales. Las preguntas comenzaron inmediatamente. ¿Quién garantizaba que el dinero estaría seguro? ¿Qué pasaba si alguien no podía pagar por enfermedad o emergencia? ¿Cómo se decidiría quién recibía préstamos primero? ¿Qué pasaba con las mujeres que no podían contribuir 10 soles al mes pero igual necesitaban ayuda? Marisol tenía respuestas preparadas para algunas preguntas, pero para otras tuvo que admitir honestamente que no sabía, que tendrían que resolver esos problemas juntas sobre la marcha. Propuso que formaran un comité de 5 mujeres que administraría el fondo, que las decisiones importantes se tomarían por votación democrática en reuniones mensuales, que llevarían registros transparentes de cada sol que entrara y saliera del fondo. Propuso que la contribución mensual fuera flexible, que algunas mujeres podrían contribuir menos si realmente no podían pagar 10 soles, y que aquellas que pudieran contribuir más serían bienvenidas a hacerlo. La idea no era crear más estrés financiero, sino distribuir el que ya existía de manera más manejable. Después de 2 horas de discusión intensa, votaron. De las 32 mujeres presentes, 28 votaron a favor de intentar el proyecto por al menos 6 meses para ver cómo funcionaba. Las otras 4 dijeron que apoyaban la idea, pero no podían comprometer dinero en ese momento, aunque les gustaría unirse más adelante si el experimento tenía éxito. Era suficiente para comenzar. Eligieron el comité administrativo por votación. Rosa por su experiencia y respeto en la comunidad, Carmen por su ojo crítico y habilidad para ver problemas potenciales, una mujer llamada Isabel que tenía experiencia en contabilidad básica de haber trabajado en una bodega años atrás, otra llamada Fernanda que era buena mediando conflictos, y Marisol que había tenido la idea original y tenía la energía para impulsar el proyecto. Cada una contribuyó sus primeros 10 soles antes de irse esa tarde, colocando los billetes en una caja de metal con candado que Isabel había traído. 280 soles en total. No era mucho, pero era un comienzo. Los primeros 3 meses fueron un periodo de aprendizaje constante y ajustes necesarios. El primer préstamo fue para Patricia, la joven cuya máquina se había descompuesto. 200 soles para repararla completamente y comprar algunos materiales. Patricia firmó un acuerdo simple escrito a mano, comprometiéndose a devolver el dinero en cuotas de 50 soles durante 4 meses. Cumplió cada pago puntualmente. El segundo préstamo fue para una mujer llamada Lucía, que quería comprar una máquina overlock de segunda mano para poder hacer acabados profesionales y cobrar más por su trabajo. El tercer préstamo fue para Mercedes, que necesitaba invertir en telas de mejor calidad para atraer clientes que pagaban mejor. Cada historia de éxito motivaba a más mujeres a unirse. Para el final del tercer mes, el grupo había crecido a 45 mujeres, y el fondo mensual era de 470 soles. Pero también surgieron los primeros problemas reales. Una mujer llamada Teresa no pudo hacer su pago mensual porque su hijo había tenido que ir al hospital de emergencia. Otra mujer, Jimena, hizo su pago tarde varias veces sin explicación clara. Surgieron tensiones, sospechas, acusaciones murmuradas.
Fue en la reunión mensual del cuarto mes cuando todo explotó y Marisol enfrentó su primera crisis real como líder. La reunión del cuarto mes comenzó con tensión palpable en el aire. Jimena no había aparecido, y varias mujeres exigían saber qué pasaría con su préstamo pendiente de 300 soles si continuaba sin pagar. Algunas sugerían expulsarla del grupo y exigir el pago inmediato completo. Otras argumentaban que tal vez enfrentaba problemas legítimos y merecía paciencia. La discusión se volvió acalorada, con voces elevándose, acusaciones volando, viejas tensiones entre personalidades diferentes saliendo a la superficie. Marisol, sentada en su silla con las muletas apoyadas a su lado, observó cómo el grupo que había trabajado tan duro para construir amenazaba con desmoronarse. Fue Rosa quien finalmente golpeó la mesa con la palma de su mano, creando un sonido lo suficientemente fuerte para silenciar a todas. Miró a Marisol y le dijo que esto era lo que significaba liderar, que los momentos difíciles definían si una comunidad era real o solo una idea bonita. Marisol respiró profundo y se puso de pie, apoyándose en sus muletas, y habló con una voz que sorprendió incluso a ella misma por su firmeza. Les recordó por qué habían comenzado este proyecto. No para crear más división y desconfianza, sino para construir algo diferente, algo basado en solidaridad real. Les dijo que antes de juzgar a Jimena, tal vez deberían hablar con ella, entender qué estaba pasando en su vida. Les recordó cómo cada una de ellas había pasado por momentos donde no podía cumplir compromisos, donde la vida las había golpeado de maneras inesperadas. Les preguntó si querían ser como los bancos y prestamistas que las habían rechazado y explotado toda su vida, o si querían ser algo mejor. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Finalmente, Carmen habló, admitiendo que tal vez había sido demasiado dura, que ella misma había recibido paciencia del grupo cuando su contribución había llegado tarde el mes anterior porque uno de sus hijos se enfermó. Otras mujeres comenzaron a compartir sus propias experiencias de casi no poder cumplir, de haber sido salvadas por la flexibilidad y comprensión del grupo. Votaron formar un comité pequeño para visitar a Jimena, entender su situación y trabajar con ella para encontrar una solución que funcionara para todos. La visita a Jimena reveló una realidad que ninguna había anticipado completamente. Vivía en un cuarto aún más pequeño que el de Marisol, con sus 3 hijos y su madre anciana que requería cuidados constantes. Su esposo las había abandonado 6 meses atrás, llevándose los pocos ahorros que tenían. Jimena había estado trabajando 18 horas al día, intentando cumplir con todos sus compromisos, pero su madre se había enfermado gravemente y los gastos médicos habían consumido todo su dinero. Estaba desesperada, avergonzada, aterrorizada de perder el apoyo del único grupo que le había dado esperanza. Cuando Marisol, Rosa y Carmen llegaron a su puerta, Jimena se quebró y lloró, disculpándose una y otra vez. Las 3 mujeres la abrazaron y le dijeron que no había nada de qué disculparse, que esto era exactamente el tipo de situación para la que el grupo existía. Reestructuraron su deuda en pagos más pequeños distribuidos durante más tiempo. Además, organizaron que otras mujeres del grupo rotaran ayudando a cuidar de su madre 2 tardes por semana, dándole a Jimena tiempo para trabajar más y recuperarse financieramente. Fue durante esta crisis que Marina Soto, una jornalista de 35 años que trabajaba en Radio Comunitaria Villa El Salvador, escuchó sobre el grupo por primera vez. Una prima suya, Beatriz, era miembro del fondo rotativo y le había contado sobre lo que estaban haciendo. Marina había estado buscando historias positivas sobre organización comunitaria para contrarrestar las noticias constantes de violencia y pobreza que dominaban la cobertura mediática del barrio. Contactó a Marisol a través de Beatriz, explicando que quería hacer un reportaje sobre el proyecto para su programa semanal que se enfocaba en iniciativas locales. Marisol fue cautelosa al principio, preocupada de que la atención externa pudiera traer problemas o cambiar la dinámica del grupo. Pero después de discutirlo con el comité administrativo, decidieron que tal vez era momento de compartir su historia, no para buscar gloria, sino para inspirar a otras mujeres en situaciones similares y tal vez atraer recursos adicionales que pudieran ayudar al proyecto a crecer. La entrevista se realizó en vivo un martes por la tarde en el pequeño estudio de la radio comunitaria ubicada en el 2º piso de un edificio viejo, cerca del mercado central de Villa El Salvador. Marisol llegó temprano, nerviosa, con las manos sudando y el corazón acelerado. Marina la recibió con calidez,
explicándole cómo funcionaría todo, asegurándole que solo tenía que hablar con naturalidad sobre su experiencia. Cuando comenzó el programa, y Marina hizo la primera pregunta sobre cómo había llegado a Perú, Marisol sintió que su voz temblaba, pero luego pensó en Lupita, en Rosa, en todas las mujeres del grupo, y las palabras comenzaron a fluir. Habló sobre el accidente, sobre los meses de desesperación, sobre cómo un grupo de mujeres que apenas conocía la había salvado de caer en un abismo del que tal vez nunca hubiera salido. Habló sobre el fondo rotativo, sobre la filosofía de solidaridad sobre interés, sobre cómo pequeñas cantidades de dinero podían transformar vidas cuando se manejaban con confianza y respeto mutuo. Y habló sobre su sueño de que este modelo se expandiera, de que más mujeres en más barrios pudieran organizarse de manera similar y recuperar control sobre sus propias vidas económicas. Lo que Marisol no esperaba era la respuesta inmediata y abrumadora. Antes de que el programa terminara, el teléfono de la radio comenzó a sonar constantemente. Mujeres llamaban para compartir sus propias historias de lucha y supervivencia, para preguntar cómo podían unirse al grupo o comenzar algo similar en sus propios barrios, para agradecer a Marisol por darles esperanza de que era posible crear cambio real desde abajo. Marina extendió el programa 30 minutos más allá de su hora normal, para dar espacio a más llamadas. Una mujer llamada Estela llamó llorando, diciendo que había estado considerando volver con su esposo abusivo porque no veía otra manera de alimentar a sus hijos, pero que escuchar la historia de Marisol le había dado coraje para buscar alternativas. Otra mujer, Andrea, preguntó si podía donar una máquina de coser vieja pero funcional que tenía guardada, pensando que tal vez alguien del grupo podría usarla. Una profesora jubilada llamada Catalina ofreció dar clases gratuitas de alfabetización financiera básica para cualquier mujer del barrio que estuviera interesada. Al final del programa, Marina miró a Marisol con lágrimas en los ojos y le dijo que en sus 10 años haciendo radio comunitaria nunca había visto una respuesta como esta. Le ofreció un espacio semanal de 30 minutos donde mujeres del grupo podían compartir sus historias, dar consejos prácticos sobre costura y administración de pequeños negocios, y crear una red auditiva de apoyo mutuo que trascendiera las limitaciones físicas de un solo barrio. 2 años habían pasado desde aquella caída que había cambiado todo. Era un sábado soleado de noviembre, y Marisol caminaba sin muletas por primera vez en 22 meses. El fisioterapeuta le había dado el alta médica un mes atrás, declarando su recuperación completa y casi milagrosa. Todavía sentía dolor ocasional en la espalda baja cuando llovía o cuando trabajaba demasiadas horas seguidas, pero eran recordatorios manejables de lo que había sobrevivido. Caminaba por las calles de Villa El Salvador, hacia el local que la cooperativa había alquilado colectivamente 6 meses atrás, un espacio de aproximadamente 100 metros cuadrados en el primer piso de un edificio comercial cerca del mercado. Adentro había 20 máquinas de coser, 4 máquinas overlock, 2 bordadoras industriales, mesas largas para cortar tela, estantes llenos de materiales organizados por color y tipo, un área pequeña de oficina donde Isabel mantenía los registros meticulosamente actualizados, y un rincón con sillas cómodas donde las mujeres podían tomar descansos y compartir conversación. La cooperativa ahora tenía 120 miembros activas. El fondo rotativo manejaba aproximadamente 8.000 soles mensuales. Habían dado préstamos a 93 mujeres diferentes durante los últimos 2 años, con una tasa de repago de 97%. Los pocos casos de no pago completo habían sido por emergencias genuinas, y en cada situación el grupo había trabajado con la mujer afectada para encontrar soluciones creativas. Algunas habían pagado en trabajo en lugar de efectivo, contribuyendo horas al local compartido o enseñando sus habilidades especializadas a otras. El programa de radio semanal había evolucionado en algo mucho más grande de lo que Marisol había imaginado. Ahora duraba 2 horas cada miércoles por la noche, con diferentes segmentos. Historias personales de superación, consejos prácticos de costura y diseño, información sobre derechos laborales y recursos comunitarios, y una línea abierta donde cualquier mujer podía llamar para pedir consejo o compartir experiencias. El programa tenía audiencia no solo en Villa El Salvador, sino en varios otros barrios del sur de Lima. Pero más allá de los números y la infraestructura, lo que más orgullosa hacía sentir a Marisol era ver las transformaciones individuales. Patricia, cuya máquina rota había sido uno de los catalizadores del proyecto, ahora tenía un pequeño taller donde empleaba a 3 mujeres más y producía ropa para 2 boutiques del centro de Lima. Mercedes,
que había recibido el tercer préstamo para comprar telas de calidad, había desarrollado una línea de blusas bordadas a mano que vendía en ferias artesanales y por redes sociales, ganando el triple de lo que ganaba antes. Lucía había comenzado a dar clases de costura los fines de semana, enseñando a adolescentes del barrio un oficio que podría darles independencia económica. Y Jimena, cuya crisis casi había destruido el grupo en sus primeros meses, ahora era una de las miembros más activas y vocales, siempre primera en ofrecer ayuda a nuevas integrantes que enfrentaban dificultades. Cada historia era un hilo en un tapiz más grande de recuperación colectiva y empoderamiento mutuo. Las crisis de ansiedad que habían atormentado a Marisol durante los meses después del accidente habían disminuido gradualmente hasta desaparecer casi completamente. Una ONG que trabajaba con mujeres en situación de vulnerabilidad había comenzado a ofrecer sesiones gratuitas de terapia grupal en el local de la cooperativa, facilitadas por una psicóloga llamada Sofía, que entendía los traumas específicos que muchas de estas mujeres cargaban. Marisol asistía fielmente cada 2 semanas, junto con Rosa, Carmen, Jimena y aproximadamente 15 mujeres más. En esas sesiones habían aprendido técnicas de respiración para manejar momentos de estrés agudo, estrategias para identificar y desafiar pensamientos negativos automáticos, y lo más importante, habían aprendido que hablar sobre sus experiencias difíciles no era debilidad, sino un acto de valentía que ayudaba tanto a quien hablaba como a quienes escuchaban. Marisol había llorado más en esas sesiones de lo que había llorado en toda su vida adulta anterior, pero eran lágrimas de liberación, no de derrota, y cada vez que salía de una sesión se sentía un poco más ligera, un poco más completa. Lupita, ahora de 10 años, había crecido rodeada de esta comunidad de mujeres fuertes. Ya no era la niña asustada que había llegado a Lima 3 años atrás. Era segura, curiosa, amable, sacaba buenas notas en la escuela y soñaba con ser doctora algún día. Los fines de semana ayudaba en el local de la cooperativa, organizando hilos por colores, barriendo el piso, preparando té para las mujeres que trabajaban. Las mujeres la adoraban y la trataban como sobrina colectiva, enseñándole pequeñas habilidades de costura, contándole historias, dándole consejos sobre la vida. Marisol la observaba interactuar con todas ellas y se daba cuenta de que su hija estaba aprendiendo algo que ningún libro de texto podía enseñar, que las mujeres unidas eran una fuerza imparable, que la vulnerabilidad compartida creaba fortaleza colectiva, que pedir y ofrecer ayuda no eran signos de debilidad, sino de humanidad básica. Esa tarde de noviembre, mientras Marisol llegaba al local, encontró a Rosa esperándola afuera con una sonrisa enigmática. Le dijo que había una sorpresa adentro. Marisol entró y encontró el espacio decorado con banderines de colores hechos de retazos de tela. Todas las 120 mujeres de la cooperativa estaban allí, junto con Lupita, doña Estela, Marina de la radio, Sofía la psicóloga, Andrés el fisioterapeuta y docenas de otras personas que habían sido parte de su jornada de recuperación. Sobre una mesa larga había comida que cada mujer había traído: tamales, causa limeña, ceviche, arroz con pollo, suspiro limeño. Era una celebración, le explicó Rosa, no solo del 2º aniversario del fondo rotativo, sino de la vida misma de Marisol, de su recuperación completa, de su liderazgo que había transformado no solo su propia vida, sino las de tantas otras. Marisol sintió lágrimas formarse en sus ojos mientras abrazaba a Rosa, luego a cada mujer que se acercaba para felicitarla y agradecerle. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Marina le pidió que se acercara al pequeño estrado improvisado que habían montado en un rincón. Explicó que durante las últimas semanas había estado recolectando testimonios en video de mujeres cuyas vidas habían sido tocadas por la cooperativa. Proyectó esos videos en la pared blanca usando un proyector prestado. Una por una, mujeres hablaban directamente a la cámara. Patricia contando cómo el préstamo para su máquina había salvado su negocio y le había permitido mantener a sus hijos en la escuela. Mercedes mostrando las blusas bordadas que ahora vendía en línea, explicando cómo había pasado de ganar 300 soles mensuales a ganar 1.500. Jimena con lágrimas en los ojos agradeciendo al grupo por no abandonarla cuando más vulnerable estaba, por enseñarle que merecía compasión y apoyo. Una mujer llamada Raquel, que había llegado de Venezuela apenas 6 meses atrás, embarazada y sin recursos, contando cómo la cooperativa la había acogido inmediatamente,
le había enseñado a coser, le había dado préstamo para materiales, y ahora ganaba lo suficiente para alquilar un cuarto pequeño y prepararse para la llegada de su bebé. Historia tras historia, testimonios de transformación real y tangible. Cuando los videos terminaron, Marina le entregó a Marisol un sobre grande. Adentro había cartas escritas a mano por más de 50 mujeres, cada una compartiendo cómo Marisol y la cooperativa habían impactado sus vidas. Marisol las leyó una por una esa noche en casa con Lupita a su lado, llorando y riendo en igual medida. Una carta de una mujer de 68 años, diciendo que había recuperado la dignidad que pensaba perdida para siempre. Otra de una joven de 22, que había escapado de prostitución forzada, y ahora tenía un oficio honesto y una comunidad que la respetaba. Una madre de 4 hijos, escribiendo que por primera vez en su vida no se sentía completamente sola enfrentando el mundo. Las palabras eran simples, pero profundamente sinceras, y Marisol las guardó en una caja especial, sabiendo que las releería cada vez que dudara de sí misma o del valor de lo que habían construido juntas. El miércoles siguiente, Marisol estaba nuevamente en el estudio de Radio Comunitaria Villa El Salvador para su programa semanal, pero esta vez no venía sola. Traía consigo a Alejandra, una mujer de 32 años que acababa de llegar de Venezuela hacía apenas 10 días. Alejandra había cruzado 5 países con su hija de 6 años, huyendo de la crisis económica y buscando oportunidades para construir una vida mejor. Había encontrado el local de la cooperativa por recomendación de alguien que escuchaba el programa de radio. Llegó con miedo en los ojos, con la postura encorvada de quien ha sido golpeada demasiadas veces por la vida, con las manos temblorosas de quien ya no sabe si puede confiar en la bondad de otros. Marisol la había reconocido inmediatamente, porque había visto esa misma expresión en su propio espejo 3 años atrás. Mientras el programa comenzaba, Marisol presentó a Alejandra a la audiencia. Le pidió que compartiera su historia si se sentía cómoda haciéndolo. Alejandra habló con voz tímida al principio, luego con más confianza, sobre el viaje que la había traído hasta aquí, sobre sus miedos y esperanzas. Marisol escuchó con atención completa, reconociendo cada emoción, cada preocupación, cada fragmento de valentía desesperada en las palabras de esta mujer. Y cuando Alejandra terminó de hablar, Marisol le tomó la mano y le dijo las mismas palabras que Rosa le había dicho a ella 3 años atrás, que la verdadera fortaleza no estaba en hacer todo sola, sino en saber cuándo aceptar ayuda, que había encontrado un lugar donde las mujeres se sostenían mutuamente, y que nunca más tendría que enfrentar sola lo que viniera. Después del programa, caminaron juntas de regreso al local de la cooperativa. El sol comenzaba a ponerse sobre Villa El Salvador, pintando las casas modestas de colores dorados y rosados. Las calles estaban llenas de vida, niños jugando fútbol, vendedores ambulantes ofreciendo frutas y comida, familias caminando de regreso a casa después del trabajo. Marisol miró a Alejandra caminando a su lado con su hija tomada de la mano y vio en ella un reflejo de su propio pasado. Pero ahora, desde el otro lado de la transformación, Marisol entendía algo fundamental. Su caída de aquella escalera en la fábrica no había sido el final de su historia, sino el principio de algo mucho más grande. Había sido el momento donde aprendió que caer no significaba fracasar, sino tener la oportunidad de ser levantada por manos que entendían exactamente lo que significaba estar en el suelo. Y ahora era su turno de ser esas manos para alguien más. En el local, Rosa ya estaba preparando té, mientras otras mujeres llegaban para la sesión nocturna de trabajo. Lupita hacía sus tareas en una mesa del rincón, ocasionalmente levantando la vista para sonreír a su madre. Las máquinas de coser comenzaban a zumbar, creando esa sinfonía familiar de productividad y propósito. Marisol presentó a Alejandra al grupo, y una por una, las mujeres se acercaron a saludarla, a ofrecerle ayuda, a hacerla sentir bienvenida. Y mientras observaba esta escena, Marisol entendió con claridad cristalina que esto era lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No solo supervivencia, sino comunidad. No solo trabajo, sino propósito. No solo ayuda, sino hermandad verdadera forjada en las trincheras de la lucha compartida. La historia de Marisol no terminaba aquí. De hecho, apenas comenzaba. Porque cada mujer que llegaba al local con esperanza en los ojos y miedo en el corazón representaba un nuevo capítulo, una nueva oportunidad de demostrar que la solidaridad no era solo una palabra bonita, sino una fuerza real y transformadora.
Y mientras el cielo sobre Villa El Salvador se oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer una por una, Marisol sabía que había encontrado algo que ningún accidente podría quitarle jamás, un propósito que trascendía su propio sufrimiento y se convertía en medicina para el dolor de otras. Había aprendido que las cicatrices podían convertirse en mapas para guiar a otras por terrenos peligrosos. Había aprendido que la vulnerabilidad compartida era el cemento más fuerte para construir comunidades inquebrantables. Y había aprendido que a veces necesitamos caer completamente para finalmente aprender a volar. Si esta historia te tocó el corazón, si reconociste algo de tu propia lucha en las palabras de Marisol, recuerda esto: no estás sola. Donde sea que estés, hay otras mujeres que han caminado por caminos similares, que llevan cicatrices parecidas, que entienden tu dolor sin necesidad de explicaciones largas. Busca esas manos extendidas. Acepta esa ayuda que tanto te cuesta pedir. Y cuando llegue tu momento, cuando finalmente estés del otro lado de tu propia transformación, extiende tu mano hacia atrás para la siguiente mujer que viene subiendo por el mismo camino difícil. Porque así es como cambiamos el mundo. No con gestos heroicos y solitarios, sino con actos pequeños y constantes de solidaridad que se multiplican hasta convertirse en una marea imparable de cambio. La historia de Marisol es la historia de millones de mujeres que eligen levantarse cada día a pesar del dolor, que eligen ayudar a pesar de tener poco, que eligen creer en la bondad humana a pesar de toda evidencia en contrario. Y esa historia continúa escribiéndose cada día en lugares como Villa El Salvador, en barrios marginales de ciudades alrededor del mundo, en cuartos pequeños donde mujeres cosen sueños junto con telas, donde crean futuros mejores puntada por puntada, donde demuestran que juntas somos invencibles.